Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fascinante en la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Era un Dios. En estos momentos podrás escuchar un programa que honra y alaba el nombre de Cristo. Bienvenidos. Y les obligaron a arrodillarse ante Él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante Él. Y a la luz del sol se vio la furia del Rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen... Bendiciones, un gusto de saludarles. Soy la hermana Jennifer Carola de Chile y les doy la bienvenida a en este espacio de conversación, de estudio y más que realizamos cada lunes y miércoles en Entre Cristianos. Bueno, hoy en nuestro programa tenemos en nuestra sección Bajo los Lentes de Entre Cristianos y junto a nosotros, bueno, tenemos un hermano. Él vive en Chihuahua, México, creador del canal Eso No Dijo Can. Fue pastor metodista, hace apologética contra el catolicismo romano, autor del libro Huyendo de Dios, es músico y autor, y dentro de sus éxitos que escucharemos hoy, por cierto, El Señor del Garrotazo y El Changarrito. Es un varón muy preparado en diversos temas académicos y teológicos, y como hicimos la tarea, averiguamos también que él atravesó un episodio muy difícil en su vida, pero ¿saben una cosa? Con la intervención de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial logra retomar el camino y lo narra en su libro, del cual estaremos hablando hoy. Como programa siempre estamos muy contentos de que cada invitado, primeramente, ¿verdad?, nos acepte la invitación y sobre todo el poder tenerlo en nuestro programa de Entre Cristianos. Sin más preámbulos, hoy está junto a nosotros el hermano Edgar Pacheco, que ya pronto estará junto a nosotros y a quien yo le doy la bienvenida y esperamos que él se sienta muy cómodo junto a nosotros en esta tarde, ya en esta noche. En esta noche ya, bueno, nosotros ya entramos a la noche, hermano, así que muy bienvenido en esta hora, que el Señor le bendiga en gran manera. Muchas gracias por estar junto a nosotros, el que usted sea parte también, en verdad, de Radio Entre Cristianos y del programa Entre Cristianos. Mire, no sé ¿qué le pareció la presentación? ¿Fue mucho? No, buenísimo. No, muchas gracias por la invitación, me siento honrado, de verdad. Le envío un saludo afectuoso a toda la audiencia, a toda la gente que va a escuchar el programa, también en diferido. Gracias, de verdad que me siento muy complacido y por haberme tomado en cuenta para este programa el día de hoy. Ya, muy bien, entonces ya que vamos a arrancar con el programa, vamos a orar, porque todo lo que hacemos, ¿verdad?, es siempre para la gloria de nuestro Padre Celestial. Todo lo que conversemos en esta tarde, sé que también los auditores van a poder tomar en cuenta, ya sea, ¿verdad?, por el testimonio que tenemos, por lo que hemos vivido como cristianos y lo que ha vivido usted. Bueno, también sabemos que, como
decía en la entrada, que con usted se pueden hablar muchos temas y eso también es importante, pero hoy no nos vamos a entrar, no vamos a profundizar tanto, porque creo que queremos conocerle a usted, ¿verdad?, como persona, como cristiano, aparte de lo que ya se conocen en las redes sociales. Nuestros auditores de la radio a lo mejor no saben quién es Edgar Pacheco, así que vamos a orar primeramente y ya después vamos a conocer a entonces este varón que a mí me da mucha risa el nombre del canal, hermano. El nombre del canal, ¿ya? Pero Claro. Ya, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora clamamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por esta bendición que usted nos tiene cada día, en cada uno de los programas, con los diferentes invitados que tenemos. Gracias, Señor, por tener a nuestro hermano Edgar. Señor, sea usted bendiciendo su vida, su familia, su esposa, sus hijos, Señor, bendito. También todo lo que él hace, Señor, para la gloria de su nombre. Bendecimos a los auditores, Señor, en esta hora también. Le pedimos que usted sea bendiciendo cada una de esas vidas, Señor, que están escuchando la radio, que están escuchando la programación, como también mi vida en esta hora sea usted glorificándose y todo lo que hagamos en esta hora, cada conversación usted sea guiándola para que demos gloria y honra solamente a usted. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, muy bien, entonces podemos conversar empezar ya esta conversación y quisiera, hermano, que usted nos pudiese comentar un poquitito acerca de quién es Edgar Pacheco, porque yo conozco un poquito, ¿verdad?, acerca de que usted fue católico y que, bueno, el tiempo que estuvo en el catolicismo, dentro de su historia, ahí hubo algo que lo hizo dejar el catolicismo. Y entonces queremos comenzar con eso. ¿Quién es Edgar Pacheco? El tío Pacheco, como le conocen muchos también, el señor del garrotazo, que el Señor bendiga también su vida en esta hora. Sí, a ver, yo soy un joven originario de aquí de la ciudad de Chihuahua, México, es el norte de México, frontera con Estados Unidos. Tengo 35 años, tengo una esposa, tengo 2 hijos, uno de 7 años, uno de 6 años ya, 7 y 6 años. Y sí, mis primeras impresiones religiosas las viví yo de mano de mi abuela en el catolicismo, desde muy temprana edad, ¿no? Un catolicismo muy folclórico, se puede decir que un catolicismo un tanto fetichista, la superchería, no el catolicismo dogmático como tal, no el catolicismo intelectual que luego se presenta en algunas zonas, sino un catolicismo muy folclórico, un tanto incluso idolátrico, ¿no? Así que mis primeras impresiones se dan justamente, por ejemplo, con el Señor de los Guerreros, de ahí viene la famosa canción del garrotazo, ¿no? Yo crecí con el Señor de los Guerreros, la devoción a la Virgen María, la devoción a San Judas, la devoción a la coronilla de la misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener como esas impresiones al principio de mi vida me llevaron como a ser un tanto abierto a la religión en general, la existencia de un Dios, pero totalmente inmoral, ¿no? En el sentido de que pues, no tenía un compromiso de cambiar mi vida, etcétera, etcétera. Así que en mi adolescencia, literalmente yo caí en los vicios, ¿no? Muy temprana edad, acá por causa de las malas influencias. Y en ese inter tuve una invitación de una de las líderes carismáticas, un grupo carismático muy fuerte aquí en la ciudad, que me invitó a vivir un retiro carismático. En ese retiro carismático yo tuve como una experiencia, la puedo decir así, que me llevó como a contemplar, me llevó a contemplar a Dios en unos términos mucho más amplios, ¿no? Perdón que se me bajó el micrófono. Y duré como 5 años, 6 años perteneciendo a las filas. Perdón. No sé qué pasa, ese es el programa. Duré como 5 o 6 años perteneciendo a las filas de los carismáticos. Formé parte del liderazgo carismático de aquí de la ciudad, muy grande, las asambleas, hasta 200 gentes, 300 gentes. Fui educado a los pies de un jesuita, el padre Reina, el que ya murió. Conocí los pormenores del catolicismo ahí. Me destaqué muchísimo entre el catolicismo, ¿no? Por predicaba el querigma, estaba en congreso, etcétera. Pero sí sucedió algo, ¿no? Sucedió algo en medio de un rosario. Es parte de mi testimonio, yo lo cuento constantemente. En medio de un rosario, se puede decir que Dios me sacó del catolicismo, ¿no? Dios literalmente tuve una experiencia ahí sobrenatural, siendo yo un chiquillo, ¿no? Sin conocimiento de esas cosas, claro, o sin experiencia de esas cosas. Viví una experiencia en medio de un rosario. Mientras estaba rezándose el rosario los líderes carismáticos, yo oí una voz que me dijo que leyera, ¿no? Edgar me dijo, Edgar, lee. Y literalmente la primera impresión que tuve de eso fue, pues, ¿qué leo, no? ¿Quién me está hablando? ¿Qué está pasando?
una voz interna que me retumbaba mientras vivía una experiencia muy, muy sobrenatural. Y después de eso tuve mi primer contacto con las Escrituras, ¿no? Ahora yo sé que puede ser un cliché muy gastado, ¿no? Los católicos luego nos se quejan de que es un cliché muy gastado y que ustedes siempre dicen que eran esto y que las Escrituras, pero es que es la realidad, ¿no? Claro. Las Escrituras a mí me abrieron un panorama muy amplio de quién era Dios, quién era yo, cómo se relacionaba Dios conmigo, con los individuos, su amor, su salvación, Jesucristo. Y de alguna manera en el catolicismo no lograba verlo porque siempre estaba en medio María, los santos, las mandas, los rosarios, todo este tipo de cosas como que te eclipsan de alguna forma al personaje principal que es Jesucristo. Entonces, así, a grandes rasgos, se puede decir que así fue como yo salí del catolicismo, y hoy por hoy pues estoy haciendo apologética, ¿no? Tratando de llevar a las personas a que conozcan realmente a Jesucristo a través de lo que enseñan las Escrituras. Ya, muy bien. Quería comentarlo. Nosotros generalmente, yo creo que Latinoamérica siempre se ha categorizado en que comenzó en el catolicismo, ¿verdad? Primeramente, los primeros pasos que pudiésemos decir es el catolicismo, por lo menos por mi parte también es así. Y después ya uno comenzó, como bien dice usted, las Escrituras, es quien entonces hace esto que cambia, o sea, es un antes y un después, claramente. Usted, hermano, como yo dije en la presentación, que usted fue un pastor metodista. ¿A qué edad comienza este ministerio? A ver, yo saliendo del catolicismo, empecé, mis primeros pasos fueron en una iglesia pentecostal. Creo que ahí crecí, ahí empecé yo a desarrollar mi vocación. Y fue temprano, a los 20 años, yo creo, ya estaba yo internado en un seminario pentecostal, un seminario de las Asambleas de Dios. Y a los 23 años yo ya estaba fungiendo como tal en el pastorado, ¿no? Duré cerca de 10 o 12 años pastoreando. Fui pastor de las Asambleas de Dios, fui presbítero itinerante de la Iglesia Metodista de México, fui presbítero ordenado de la Iglesia Metodista Libre de aquí de México también, y estuve trabajando también en todas partes del país como predicador itinerante, ¿no? Entonces fueron más o menos como 12 años que fungí como predicador y presbítero y pastor. Y después dejé un tiempo el pastorado por razones personales, pero 12 años, más o menos 12 años. Entonces sí, básicamente los años más jóvenes de mi vida se los entregué al Señor en el servicio del pastorado, de la predicación, de la enseñanza, y así ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Mire, más adelante quiero hacerle una pregunta que usted habla acerca de una desconversión. Pero directamente cuando usted sale del catolicismo, ¿verdad? Entra, como dice usted, que vendría siendo una iglesia pentecostal. Pero ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue? Porque usted, claro, cuenta que hubieron esas palabras, esos que usted escuchó, pero el cambio, me imagino que usted venía de una familia católica. Generalmente es así, uno viene de una familia católica y después, obviamente, nos tiran muchas piedras. Claro, por supuesto, ¿no? A ver, yo no estaba buscando hacerme protestante, esa es la realidad. Claro. Tampoco tenía como conocimiento del protestantismo ni de los bautistas o los pentecostales. Yo era católico, ¿no? Lo único que deseaba era conocer a Dios y había como un anhelo, un hambre en mi corazón por conocerle. Y cuando yo salí de aquel rosario con aquella convicción de que Dios me había hablado y empecé a leer las Escrituras, pues obviamente empezaron a surgir una serie de dudas que me empezaron a traer una suerte de aflicción, ¿no? Porque yo había crecido y había sido formado como católico y hay doctrinas centrales dentro del catolicismo que uno no puede dudar porque al dudarlas pues estás dudando básicamente de tu salvación. La infalibilidad papal, el purgatorio, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, que de alguna forma forman parte de la personalidad del católico, ¿no? Del argot del católico. Entonces uno no va por la vida negando doctrinas, ¿no? No es como la gente se imagina luego que se levanta un día uno por la mañana y ya no voy a creer en la Virgen. No, ese es un proceso dificilísimo, sobre todo para la gente que sí está comprometida. Ahora, hay católicos que ciertamente no viven su fe, son católicos nominales, no tienen conocimiento acerca de los dogmas o de los principios que enarbola el catolicismo, y a ellos quizá el proceso de transición al cristianismo les es muy fácil porque no desecha nada, porque no tiene nada, es simplemente un católico nominal, quizá iba una vez a misa una vez al mes, de repente hace una transición, pero para un católico formado que realmente había desarrollado su vida dentro del catolicismo, que conocía los dogmas, conocía las doctrinas, es un proceso bastante difícil. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, empiezan a surgir una serie de dudas que me crean aflicción o aflicción existencial, ¿no? Pues, por ejemplo, yo no encontraba en la Biblia la perpetua virginidad de María, no encontraba la Inmaculada Concepción, no veía un paralelo entre la salvación y el purgatorio. Incluso la palabra salvación me empezó a traer mucho, me empezó a meter en jaque. Entonces yo recuerdo mucho que, en las tardes, sobre todo en las tardes cuando yo llegaba del trabajo,
pues se me empezaba a meter el sol y yo entraba en una suerte de crisis existencial, de pensar que, a ver, no encontraba la verdad, no por más que la buscaba. Y en una ocasión fui yo con un sacerdote y le pregunté que me dijera qué iba a pasar conmigo cuando muriera, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muriera, padre? Y él se me quedó viendo y me dijo, bueno, la realidad, dijo, es que tú eres una muy buena persona, dijo, yo doy testimonio de ello, pero tú sabes, y aquí entramos otra vez a la doctrina católica, que nosotros los católicos creemos en los pecados veniales y en los pecados mortales. Sí, los pecados mortales pues puedes sortearlos a través de la penitencia, a través de la confesión, a través de los sacramentos. Y los veniales, si tú mueres en pecados veniales, pues hay una forma también de limpiarlos, que es el famoso purgatorio, ¿no? Y cuando él me dijo el purgatorio, pues yo literalmente di gracias a Dios. Me dije, bueno, pues literalmente Dios nos ha aventado como una tabla para que no nos ahoguemos, ¿no?, en medio del purgatorio. Y esa fue mi primera impresión. Pero luego vino una segunda pregunta y le dije, bueno, ¿y cuántos años tengo que estar en el purgatorio? Y aquí literalmente se me cayó todo el catolicismo, porque él dijo, bueno, nadie lo sabe. Dijo, pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 1000 años. Es más, no sabemos ni cuántos, pueden ser 2000, 3000 años. Y aquí dijo, todo depende de las misas que ofrezca tu familia en tu favor, Claro. de los sufragios, de los sacrificios, de las mandas. Y yo por dentro, yo vengo de un estrato socioeconómico bajo, ¿no? Sin cultura, así decimos aquí en México, del barrio, ¿no? Sí. Mi familia, pues, es una familia que creció sin principios, no es una familia que sea católica de que vaya a misa, no, la realidad es que es una familia folclórica. Y yo me quedé pensando con un poco de aflicción, diciendo, mi familia, ¿qué va a andar ofreciendo misas por mí, no? Y más allá de eso es que las misas tienen un costo en la Iglesia Católica. Sí. O sea, no es como que uno vaya y ofrece misas, las misas cuestan algo. Claro. En ese entonces valían 500 pesos, ¿no? Y 500 pesos aquí, hermana, pues no es como que uno los gana así en 2 minutos. O sea, claro. Es básicamente la mitad de un sueldo de un trabajador, ¿no? No es como que alguien va a ir a gastar en misas. Y me decepcioné bastante, ¿eh? Siempre he sido muy analítico con las cosas, me decepcioné mucho. Y recuerdo que llegué a la casa y una líder carismática me había regalado un disco de Jesús Adrián Romero. Estaba prohibido en el grupo escuchar esa música, así que yo no lo había escuchado. De verdad es que yo trataba de ser un buen católico y estaba ahí el disco, y cuando yo llegué, por inercia lo puse, ¿no? Puse el disco y me puse a escucharlo, y había una canción ahí que me llamó mucho la atención lo que decía la letra. Recuerdo mucho que se llamaba la canción No hay argumento, se llama la canción, ¿no? Sí. Y básicamente la letra dice, no hay argumento ni juicio contra mí, y él con su sangre me vino a redimir. Y a mí esa canción me causó un impacto impresionante, ¿no? Porque por primera vez se me hablaba de la salvación en términos de confianza, de seguridad, de una terminología que yo no estaba acostumbrado ni a usar, ni tampoco a creer, ¿no? Porque yo tenía que perseverar en mis buenas obras para al día final ganarme la salvación, ganarme la justificación. Y acá no, acá yo tenía un personaje, Jesús Adrián Romero, que está diciendo, literalmente usaba una terminología muy distinta y decía, no, tú eres salvo, tú ya has sido justificado, hay un amor aquí muy grande. Y ahí empezó un choque muy fuerte, ¿no? Porque yo ya no era el mismo, hubo un cambio realmente. Cuando yo creí eso, literalmente era el evangelio, cuando yo lo creí, hubo un cambio ontológico, ¿no? En mi ser. Yo empecé a notar un hambre por Dios que no existía, por orar, por dejar de rosario y empezar a ir a Cristo. Y eso lo detectaron inmediatamente los líderes carismáticos. Claro. De inmediato, mi familia de inmediato lo detectó, ¿no? Y empezaron a hacer burla de mí, ¿no? Y empezaron a decirme apestante, me decían, ¿no? En tono de burla, sí. Y la realidad es que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía qué eran los protestantes. O sea, la realidad es que no tenía conocimiento de eso, ¿no? Para mí, si usted me hablaba de budistas, hinduistas, testigos de Jehová, mormones, lo que yo los metía a todos en la misma bolsa, ¿no? O sea, para mí existían los católicos y los herejes, no había más. Y ahí en esa bolsa estaban todos, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a decirme que apestante, que evangélico, pues la realidad es que yo no sabía a qué se referían, ¿no? Yo simplemente estaba leyendo la Biblia y orando. Pero estas dudas me llevaron a un punto de inflexión muy fuerte, y sucede justamente lo que acabo de comentar. Sucede este fenómeno, ¿no? Esta experiencia que yo vivo. Y en una ocasión, me acuerdo que esto me estaba cargando mucho sufrimiento, ¿no? Porque, a ver, mis amigos, mi familia, la gente con la que yo me involucraba, pues eran católicos todos. Y ya no cuadraba en el grupo, a pesar de que yo seguía siendo católico, ¿no? O sea, seguía yendo a misa, seguía confesándome, pero había cambiado algo. Esa es la realidad, ¿no? El evangelio había, con su poder, transformado al joven. Y yo recuerdo que me invitaron a predicar a un congreso de seminaristas aquí cerca de la ciudad, y yo fui con mucho gusto, ¿no? Fui, y recuerdo que canté la canción, porque soy músico, canté la canción yo muy contento, ¿no? Muy satisfecho, muy, no sé, ¿no? Muy contento de lo que había descubierto. Ay, no sé por qué me está fallando el micrófono, perdón. No se preocupe.
muy contento de lo que había descubierto. Yo canté la canción, ¿no? Y en el grupo, y recuerdo que me llovieron críticas, me dijeron que esa era música protestante. Claro. El sacerdote me regañó, me preguntó que si quién era mi sacerdote, que pues eso no podía estarlo haciendo. Y yo recuerdo que aquello me quebró muchísimo, y literalmente me molesté, no me enojé, primeramente con Dios, porque no entendía, pues yo tratando de amar a Dios, seguirlo, no entendía por qué recibía todo este ataque, si lo único que estaba haciendo era orar, cantar, agradar a Dios. Y me encerré en un lugarcito que los católicos tienen, que se llama Sagrario, ¿no? O Santísimo, es un cuartito donde guardan la hostia, ¿no? Y ahí me encerré y me puse a orar. Y recuerdo que esa fue la segunda vez que yo escuché internamente la voz de Dios, y me dijo literalmente, ve con Salomón. Pues yo otra vez, o sea, estas experiencias, yo creo que no las he vuelto a tener en mi vida, esa es la realidad. Yo creo que fueron muy puntuales, no sé si sea el método que Dios utiliza, tampoco voy a hablar en términos generales porque eso me sucedió a mí, no espero que le suceda a nadie más. Tampoco hago doctrina de eso, o sea, eso es algo muy personal que yo viví. Y resulta que esa palabra de ve con Salomón se quedó ahí, ¿no? Ve con Salomón, pues no sé quién sea Salomón. Y yo me empecé a alejar de la iglesia porque ya no aguantaba, ¿no?, la crítica, la burla, y empecé a quedarme en mi casa, a leer la Biblia. Y en una ocasión llegaron unas personas a la casa y dejaron un volante invitando a las personas a una campaña, ¿no?, las famosas campañas que todavía se hacían hace 20 años, ¿no?, 10 años, ya es muy poco común, pero una campaña que iba a haber en la iglesia evangélica de ahí del barrio, o sea, Iglesia de las Asambleas de Dios, donde iba a estar una predicadora que se llamaba Diana Mendiola, recuerdo mucho. No sé qué fue de ella, la verdad es que, pues bueno, iba a estar 3 días de campaña y ella había sido prostituta y Dios la había rescatado. Se decían muchas cosas de ella, ¿no? Y invitaron a la gente y pues la realidad es que yo agarré el folleto y al tercer día pues, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Bajé a la iglesia, me senté en la parte de atrás y la verdad me pareció una locura eso, o sea, lo soy muy sincero, dije, no, estos están locos, ¿no? O sea, estos literalmente se van a dar de topes aquí entre ellos, ¿no? Y me pareció una locura, me burlé, ¿no? Dije, no, o sea, esto es una locura, ¿no? O sea, estaba muy acostumbrado yo a la liturgia católica, a las líneas rígidas de la iglesia católica, al silencio, y de repente llego a esta iglesia y está la alabanza, ¿no? A tope, y está esta mujer predicando con voz en cuello, y me sorprendió, o sea, la primera impresión fue sorprendente. Yo creo que a muchos católicos les sucede también lo mismo. Por eso les digo, la transición no es nada fácil, o sea, a alguien le puede llevar hasta 1 año, no sé. Y cuando ya se acabó el culto y la gente empezó a salir, yo me fui, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿qué más da? No pasa nada. Y cuando voy saliendo, una de las ujieres, una señora que está en la puerta, grita, hermano Salomón, grita. Y yo entonces recuerdo y dije, Salomón, y me acerco, ¿no? Todo curioso, le digo, oiga, ¿quién es Salomón? Ese es el pastor, dice, aquí en la iglesia, ¿no? Wow, y le digo, oiga, ¿será que yo puedo hablar con él? Sí, ahorita le digo, ¿no? Y ustedes, los pastores, son muy accesibles, no es como tan difícil acercarse a los pastores. Y resulta que, bueno, llega la ujier y me dice, sí, me dice el pastor que ahorita que salga toda la gente, que la salude, que te acerques, que iba a estar en el altar. Y sí, bueno, se fue toda la gente y yo me acerqué y puse una silla a él. Y antes de que yo dijera una palabra, recuerdo, antes de que abriera la boca, me dijo, Edgar, anoche me dijo, yo tuve un sueño. Y Dios me dijo que hoy iba a llegar un joven a la iglesia, que lo recibiera porque yo lo enviaba, o sea, que Dios me enviaba. Y que le dijera lo siguiente, Edgar, bautízate para el perdón de tus pecados. Uf, no. Eso para mí fue impactante, ¿no? Yo no conocía a este hombre y él no sabía que yo era ese joven, ¿no? Claro. Él no sabía. Y a ver, o sea, la impresión, un jovencillo así tratando, pues para mí eran cosas como que no las podía creer, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, pastor, pero yo estoy bautizado, ¿no? A mí me bautizaron mis papás cuando era chiquito, entonces yo estoy bautizado, no sé de qué bautizo me habló. Y me dijo, mira, el asunto no es tan sencillo como crees. Mira, ¿qué te parece si vienes estos días a la semana, yo te disipulo y entiendes lo que es el bautismo para que veas realmente de qué se trata, si Dios te trajo aquí o no? Bueno, no quiero hacer la historia muy larga porque la realidad es muy larga, no sé cuánto tiempo tengamos, pero la realidad es, básicamente sucedió que a los 3 días pues yo estaba pidiendo a gritos el bautismo en el escritorio y me bautizaron en la noche, ¿no? En medio de la lluvia, en un bautismo así extraordinario, con mi madre llorando, ¿no? Porque abandonaba a la Virgen. Claro. Y sí, hasta el día de hoy, ese fue el punto de inflexión de yo dejé totalmente el catolicismo, ¿no? Y ese es como así en un gran panorama
lo que sucedió. A ver, yo tengo el testimonio contado con lujo de detalles ahí en mi canal. Sí, y aquí, pues aquí no abarco muchos detalles por el tiempo, pero claro. Eso ha sido, ¿no? No, tremendo testimonio. Yo de verdad que quedé muy impresionada, hermano. Cuando bueno, escuchamos el testimonio, tuve que chusmear, como digo yo, tuve que salir a investigar un poco para poder saber con quién iba a conversar, obviamente. Entonces tuve que hacer mi trabajo como digo yo. Y la verdad que me impresionó mucho lo que usted dice en su testimonio en el canal. Pero también a mí me gustaría que pudiésemos entrar ya a esto otro, ¿verdad? Que yo creo que muchos también lo están esperando, porque algunos me dicen, sácale el jugo, por favor. No sé si entiende el modismo de sácale el jugo. Claro, ¿no? Que aprovechar. Claro, aprovechalo, sácale el jugo. No, le dije yo quiero ver en la otra parte, porque ustedes ya conocen a Edgar Pacheco en las redes sociales, conocen cómo es él y todo, pero escuchemos un poquitito de quién es él como, ¿verdad? Como esposo, como papá, como hijo, y así, y el poder saber también la parte cristiana, porque también es importante. Entonces, hermano, perdón, dígame nomás. No, que está bien, que por supuesto, como usted quiera dirigir el programa, hermano. Y bueno, yo no le dije un horario porque yo no sé la disposición que usted tiene. Entonces yo iba a ir preguntándole a usted ¿cómo estamos? ¿Tenemos más tiempo? No sé con cuánto tiempo usted más o menos tiene, hermano. Yo creo que como 1:20 por ahí está bien. Tengo algunas actividades, pero 1:20, 1:30 así fácilmente. Muy bien, entonces le vamos a sacar el jugo. Le vamos a sacar el jugo entonces, hermano. Bueno, usted lo ha comentado en varias entrevistas y también, en verdad, en su libro, como dije, hicimos el trabajo, pero quisiera que usted nos pudiese hablar un poquitito, ¿cuál fue el detonante de su desconversión? Porque usted le llama desconversión. ¿Qué quiere decir esto, la verdad de las cosas? Obviamente, si es que usted nos quiere responder, porque también, como le decía desde un principio, si el invitado dice, no, esa pregunta yo no quiero, obviamente que también vamos a respetarlo, pero usted lo ha conversado bastante en las redes sociales, como vuelvo a reiterar, yo chusmeé y vi varias entrevistas que usted le dio a otros hermanos igual, y por eso me atreví también para poder hacerla. Por supuesto, sí, totalmente. A ver, yo incluso escribí un libro, ¿no? Que es como una transcripción de charlas para amigos de lo que viví. Cerca de los 10 o 12 años después de mi pastorado viví una crisis intelectual muy dura que en primera instancia me alejó de la iglesia, ¿no? De la iglesia institucional, me hizo entregar mis credenciales, entregué simbólicamente mis credenciales, pues, claro, físicamente las tengo, pero simbólicamente las entregué, es decir, entregué mis cargos porque no podía soportar una crisis intelectual que estaba viviendo en cuanto al tema de la resurrección de Jesús. Esta es una cuestión básicamente que se dio a causa del estudio. Siempre he sido una persona que le gusta estudiar mucho. Tengo una licenciatura en teología, tengo una licenciatura en psicología, gracias a Dios, y siempre he sido autodidacta, es decir, siempre me ha gustado mucho la lectura. En algún momento de mi vida, creo que Dios, no sé cómo le sucedió a Nabucodonosor, me entregó, ¿no?, a mis mismas dudas, a mis mismos brebajes intelectuales y me dejó ir más allá de mis límites, y creo que fue ahí donde me terminé nadando fuera de la protección de Dios. En primera instancia, abandoné la iglesia, ¿no? Abandoné la iglesia con miras a tener un año sabático, alejarme un poco del pastorado, a dedicarme a otras cosas que me gustaban, ¿no? A la escritura, a la lectura, etcétera. Pero al pasar del tiempo me di cuenta que el problema era no solo psicológico, es decir, no había un choque cognitivo solamente, sino un problema espiritual. Y el problema espiritual tenía que ver con que yo había perdido la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Para mí Jesucristo en algún momento se me convirtió en un rival. Ahora lo puedo entender, en aquel momento no lo podía entender. Me convertí casi en una bestia, ¿no? La gente que me conoció no lograba entender o no lograba como matizar ese cambio tan abrupto de 180 grados de una persona que había sido pastor, que veía a la gente, ¿no? De repente era una persona que estaba blasfemando, que estaba maldiciendo, que estaba tirado a los vicios, y eso se dio en un par de meses. Wow.
yo hoy volteo hacia atrás y digo, bueno, es que eso es casi como una posesión demoníaca, pero la realidad es que no estaba poseído, la realidad es que había perdido la fe y me encontré a mí mismo como un hombre sin fe, ¿no? Y eso era como lo lejos que puede llegar un hombre cuando cae. Bien, primeramente debo decir que cuando yo hice pública mi renuncia al cristianismo, los primeros meses sentí un alivio. Creo que ese alivio se debió a la carga que los pastores llevan, ¿no? Emocionalmente. Al no tener la carga, yo interpreté eso como, bueno, el cristianismo me estaba destruyendo, ¿no? Claro. Así fueron los primeros meses. Después me di cuenta de que más allá de las cargas que los pastores pueden llevar o tener o las cuestiones emocionales, espiritualmente quedé muy afectado, ¿no? Porque se perdió como el vínculo que tenía yo con la realidad. Es decir, si no hay un Dios, si Jesucristo realmente no resucitó, me empecé a cuestionar, pues entonces yo no tengo por qué tolerar o poner la otra mejilla. Y entonces empecé a acumular una serie de odio, de rencor contra la gente que me había hecho daño en la vida, ¿no? Y porque ya no había como una recompensa en el más allá, ya no había un juicio para mí en el más allá. Entonces toda la vida se transformó en el más acá, ¿no? Y empecé a generar mucho odio y las redes sociales se volvieron el escaparate, ¿no? de mi válvula de escape. Fueron así casi 3 años, 4 años, durísimos. Estuve a punto de perder mi matrimonio, esa es la realidad. Perdí todo lo que tenía, ¿no? Le dediqué toda mi vida a la teología y lo perdí todo. Y para compensar, ¿no? Nivelar un poco la vida económica, porque pues yo vivía, era pastor, yo tenía un sueldo, pastor itinerante de la iglesia. Claro. Con mis dotes musicales me metí a un grupo musical a tocar. Y aquí en México la música es un oficio muy noble. Yo creo que en todos lados la música es un oficio muy noble, pero también tiene esas partes en las que puedes descender muy bajo. Y aquí en México hay un nexo muy fuerte entre la música y el narcotráfico. Y yo creo que eso lo van a saber todos porque eso es algo de exportación. Sí. Y terminé muy involucrado con amistades con narcotraficantes, con gente de mal, con sicarios y un desastre que cuando yo volteaba hacia atrás decía, ¿cómo pude haber caído tan bajo? Pasé 2 años, 3 años así en drogas, en alcohol. Vuelvo a repetir, para mí es lo más parecido a Nabucodonosor, ¿no? Cuando está en su palacio y dice, ¿quién ha construido todo esto? Sino yo, y de repente le cae oscuridad y termina comiendo pasto como bestia, ¿no? Hasta que Dios le permite que vuelva a tener su razón. Me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, de repente me vi a mí mismo como si fuera un demonio. Y yo lo narro en el libro y lo narro de la forma cruda como lo viví, porque literalmente me peleé, o sea, me enfrenté con Dios como si pudiera, ¿no? Y Dios me hizo descender hasta lo más bajo, como diciéndome, esto es lo que queda del hombre cuando yo lo suelto, ¿no? 3 años, recuerdo que fueron 3 años, más o menos 3 años, hasta que Dios empezó otra vez como a regresarme a sus caminos, ¿no? Y la primera vez que Él me llamó, estaba yo tocándole a un narcotraficante, me acuerdo. Y recuerdo que él me pidió una canción country, porque su familia que venía a Estados Unidos estaba ahí en la fiesta. Y dijo, a mi familia le gusta mucho la música country. Y la verdad es que pues aquí, a ver, en el norte de México la música country no es muy común. Eso es del sur de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y yo lo único que sabía de country pues era una canción de Alan Jackson, ¿no? Alan Jackson es un artista muy famoso country de Estados Unidos que tiene un disco de himnos y uno de esos himnos se llamaba Are You Washed in the Blood? ¿No? Eres limpio en la sangre. Creo que es un himno muy viejo, ¿no? No sé si lo cantan todavía en algunas iglesias, eres limpio en la sangre. Y yo me lo sabía porque lo había escuchado cuando era cristiano y le dije, bueno, pues yo me sé un himno, le dije, pero está en inglés. Y me dijo, sí, cántalo, no pasa nada. Y lo canté. Y cuando lo canté, yo volteé a ver al narcotraficante y estaba llorando. Y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Y me asusté y me dijo, Edgar, dijo, ¿eres cristiano? Salió pillado. Sí, y a ver, para mí fue como un balde de agua fría, porque era como que de repente Dios me dijo, ya es tiempo de regresar, ¿no? O sea, ya estás tocando muy abajo y te voy a empezar a regresar. Y yo le dije, no lo soy, le dije, lo era. Fui cristiano. Y me dijo, no, tú no tienes nada que estar haciendo aquí, hijo. Es la última vez que quiero verte aquí. Y eso para mí fue como, fue un golpe de agua fría, ¿no? Fue como, ahorita vuelvo a recordarlo y yo digo, ahora que tengo como conciencia, ¿no? Digo, claro. Es como si Dios me hubiera dicho, Edgar, o sea, te dejé para que veas hasta dónde puede bajar un hombre, pero es tiempo de volver a casa, ¿no?
Y me resistí un tiempo todavía, y un día en la casa, estando solo en la casa, ahora sí que su espíritu volvió, ¿no? Su espíritu volvió a mí sin que yo lo pidiera, sin que yo lo buscara, como si su misericordia, su soberana gracia dijera, es tiempo de volver. Claro. Tiempo de volver. Y ahí en la casa, ¿no? Trató conmigo, me quebró de una forma increíble. Y cuando mi esposa regresó a casa, el Edgar de antaño, el Edgar Pastor, estaba de nuevo ahí sentado en el sillón. Ya no estaba el Edgar que había caído. Y ella misma lo narra, ¿no? O sea, ella llegó y encontró de nueva cuenta a su esposo. Y, a ver, son cosas que yo las cuento como testimonio. A veces me avergüenzo, eso es la verdad, ¿no? Porque le fallé a Dios. Pero creo que al final de cuentas, también mucha gente ha encontrado como un camino de regreso tras este testimonio, de decir, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es bondadoso, Dios le tiende la mano a sus hijos. La historia del hijo pródigo es verdad, hay muchos que andan descarriados y Dios les tiende la mano y vuelven a casa y tienen un testimonio que cuenta, bueno, yo soy una de esas ovejas, ¿no? Así es. Que se descarrió y Jesús fue por ella. Esa es la verdad, o sea, todo se trata de Él, no de mí. Tremendo testimonio, hermano. Bueno, yo lo comentábamos nosotros, como vuelvo a reiterarle, estábamos escuchando uno de sus live en el canal. Y bueno, hablábamos de eso con mi hija, pero también me decía mi hija del testimonio que tiene usted, que también lo hemos escuchado varias veces. Como vuelvo a reiterar, tuve que buscar bastante. Usted lo ha conversado en muchos lugares donde lo han entrevistado, y también usted ha hablado un poco del libro, porque yo también estuve buscando acerca del libro y me gustaría también hablar un poquito de eso, o sea, cómo nace Hablando con Dios. Yo me imagino que en una situación como la que usted estaba viviendo, porque solamente lo veo en mí, yo en un proceso de mi vida, ¿verdad? Uno también escribe, a mí me encanta escribir. Canciones sobre todo. Entonces el poder en una situación dada, en alguna vivencia que uno ha tenido, poder también expresarla en una canción, por ejemplo. Y ahora me gustaría que hablásemos de eso, de cómo nace Hablando con Dios. Huyendo de Dios se llama el libro. Perdón, de verdad, me equivoqué. No pasa nada. Y eso que tanto busqué, hermano, perdón. Sí. Perdón. Bueno, a mí siempre me gustó escribir, siempre era mi ilusión escribir un libro, ¿no? La empresa de escribir un libro no es una cosa sencilla, se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere inversión de muchas cuestiones que a veces no todos se les da la capacidad. No digo que soy un buen escritor ni mucho menos, pero siempre tuve la ilusión de escribir, ¿no? Escribir para la iglesia, poner mis dotes al servicio de la iglesia, y siempre tuve como borradores ahí, ¿no? Que estuve a punto de concluir, pero el libro que Dios me permitió escribir, que me puso los medios para hacerlo, económicamente, el tiempo, las habilidades, fue ese, Huyendo de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, me gustaría seguir escribiendo, pero creo que ese libro marca como un antes y un después para mí, porque ese libro es como un Edgar renovado, un Edgar maduro, un Edgar que comprende, ¿no? La relación que tiene con su padre de una forma mucho más amplia, y no el Edgar, se podría decir, berrinchudo, ¿no? Que se aparta, que se va, sino un Edgar que valora y que le transmite a la gente y le dice, miren, esto es lo que yo perdí. Esto es lo que cuestan los errores. Claro. Esta es la vida real, ¿no? Esta no es la vida del clásico niño que tiene todo en casa. Esta es la vida real. Espiritualmente podemos estar muy arriba y de repente podemos caer hasta lo más bajo. Así es la vida espiritual, y se los comparto, ¿no? Básicamente el libro es una charla, se los comparto para que ustedes se den cuenta de que no es necesario ir más allá de lo que Dios nos permite, ¿no? Porque si bien Dios no fuerza a nadie, ¿no?, a estar dentro de su rebaño, aventurarse más allá de los límites que Dios mismo le establece al hombre, pues tiene sus consecuencias. Y ahí están las consecuencias narradas en el libro, ¿no? Entonces, este es su primer libro físico. Sí, tengo colaboraciones en otros libros, con Lucas Magnin, con Néstor Díaz, con la Iglesia Metodista, pero este es mío tal cual, ¿no? Este es mi libro, sí. ¿Y qué fue lo que lo inspiró para poder ponerle ese título, Huyendo de Dios? Perdón, sabe que yo no sé por qué me equivoqué tanto, si yo lo vi, pero perdón por haber... No se preocupe, hermana. El libro básicamente... Es la edad, hermano.
Sí, no, claro que no. Suele pasar. El libro básicamente lleva el título de lo que yo viví, ¿no? Que yo huí de Dios, o sea, así como Jonás huyó de Dios cuando se embarcó a Tarsis, ¿no? Y básicamente ese es el título, un joven huyendo de Dios. Y creo que a muchos jóvenes les sucede. A ver, Europa está en un declive terrible del secularismo porque muchos jóvenes huyen de Dios, no quieren tener nada que ver con él. Y justificadamente esbozan razones, dicen, no, por esto no quiero, por esto y por esto y por esto. Bueno, esas eran mis razones, las razones que yo presento en ese libro para huir de Dios fueron esas, que al final de cuentas Dios las venció, ¿no? Dios me hizo regresar a casa, Dios me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es estar en casa donde hay abundancia de pan, como dice Mateo, ¿no? Entonces el título es básicamente eso, es la travesía de mi vida en cuanto a cómo caí rendido en las manos de Dios, ¿no? Después de haber huido como Jonás huyó. Mire, ¿sabe? Tenemos un hermano, Marcos se llama él, de Argentina. Y él le está saludando en esta hora, el hermano. Dice, hola hermana, saludos para usted y al hermano Edgar Pacheco desde Argentina. Soy Marcos. Tremendo testimonio de Edgar, dice el hermano argentino. Un abrazo a Marcos, claro que sí, un gusto que estén por aquí escuchando. ¿En dónde se está transmitiendo en este momento el programa? Por la radio que es www.radioentrecristianos.com y también nosotros tenemos nuestra app Radio Entre Cristianos. Es una app buenísimo. Porque somos radio online. Entonces estamos de esa forma transmitiendo y como vuelvo a reiterar, después en diferido vamos a verlo, ya ahí lo van a ver a usted, pues, ahí lo van a ver en el canal. Así que, buenísimo. De esa forma está, y nos llegó este saludo entonces del hermano Marcos, que en esta tarde también está escuchando el programa. Vamos a continuar, mi hermano, porque como usted me dijo, tiene 1 hora, 20 minutos más o menos, y entonces vamos a tratar de que cada una de las preguntas que tenemos, ¿verdad?, usted pueda responderla. Claro, adelante. Me imagino que ya, ¿verdad?, hay muchos que han leído su libro, este libro Huyendo de Dios, y a lo mejor incluso le pudieron haber llegado algún tipo de críticas que son constructivas, ¿verdad? Esas nos gustan mucho a nosotros, pero claro. ¿Qué tal de las críticas negativas? ¿Cómo usted maneja las críticas negativas, ya sea de su libro, por ejemplo, o también lo que usted hace en las redes sociales? ¿Cómo usted maneja todo eso? A ver, hay una parte en mi libro que se llama... no recuerdo el título, pero creo que es Reintegrándome a la Iglesia, no recuerdo ahorita muy bien. En esa parte del libro yo narro que la parte más difícil de volver a Cristo no es tanto aceptar su gracia y su perdón, es la iglesia. ¿En qué sentido? En que siempre va a haber gente que encuentra de forma justificada el criticar y a veces tienen la razón, ¿no? Entonces cuando yo intenté regresar a la iglesia, mi primera pregunta es ¿a cuál iglesia regreso? ¿No? Porque toda la gente me va a odiar. Claro. Toda la gente me va a ver con reticencia, con asco, con odio. Y bueno, gracias a Dios hubo mucha gente que me abrazó, me tendió la mano, pero hubo mucha gente que me criticó, no dijo, no te queremos de vuelta. Así es. Entonces, esa parte, en algún momento, la reintegración a la iglesia, a mí me hizo, estuve a nada, y hay amigos que lo saben, estuve a nada de yo no volver al cristianismo a causa de gente que no me recibía, o sea, que no me quería cerca por causa de mi caída. Y yo no quería pleitear con ellos, hasta la fecha no lo hago porque creo que justificadamente pueden decir, no, a ver, este se fue, este nos denostó, este blasfemó, y creo que tienen razón. Esas críticas obviamente duelen porque, pues para empezar, nosotros somos humanos, no somos robots, tenemos emociones, Dios ha querido que a través de las emociones degustemos también la verdad, y ya viene la crítica, ¿no? Y por medio de las emociones también la degustamos, o sea, decir que, a ver, analizamos la crítica solamente con la razón es falso. Las emociones juegan también un papel muy importante. Sí, y cuando alguien nos hace una crítica, buena o mala, pues está jugando también con nuestras emociones. Por eso nos hacen una crítica buena y nos gusta, ¿no? Nos sentimos bien. Nos hacen una crítica mala y nos molesta, porque las emociones se ven ahí, se ven involucradas. Bueno, el asunto con las críticas es que hay críticas que uno, al final del día, puede luchar con ellas, pero al final del día las aceptas, ¿no? Porque la vida misma te va enseñando a adquirir sabiduría. Es decir, uno puede renegar de sus papás cuando es pequeño y puede creer que sus papás están equivocados, pero uno va creciendo y va interpretando los dichos de papá, va interpretando las cosas de mamá y uno va adquiriendo sabiduría y dice, bueno, al final de cuentas mi mamá tenía razón. Y creo que esa es una palabra que muchas veces cuando uno crece
está en los labios de los jóvenes, ¿no? En los labios de las personas que ya se casan, tienen hijos y dicen, recuerdo cuando mi madre me decía esto, ¿no? Entonces, logra uno interpretar la crítica de una forma muy positiva y dice, bueno, al final de cuentas yo estaba equivocado. Pero hay otras críticas que en realidad no tienen ninguna intención buena detrás, ¿no? O sea, son críticas que llevan toda la intención de destruir. Claro. Esas críticas son muy difíciles de lidiar con ellas, ¿no? Porque literalmente es gente que busca tu destrucción, tu caída, es gente que se va a regocijar cuando caigas, es gente que se va a regocijar cuando te pase algo malo, cuando la vida que da muchas vueltas te tenga un momento abajo, o sea, se van a regocijar, a reír. Y creo que ahí entra mucho el deseo de venganza, el deseo de pagar mal por mal, y esa es la parte que la Biblia ataja, ¿no? Entonces, a ver, yo soy cristiano, yo no soy filósofo, ni siquiera soy psicólogo, aunque tengo un grado en psicología, no soy psicólogo, ni mucho, soy cristiano, entonces intento vivir como cristiano. Cuando vienen esas críticas, he intentado como, sobre todo ahorita que estoy trabajando en la apologética, he intentado como comprenderlas y no pagar mal por mal en el sentido de que, aunque no soy perfecto y no siempre lo logro, tratar siempre de entender que hay gente que, si yo hablo, por ejemplo, el catolicismo, se va a sentir ofendida. Claro. Diga lo que yo diga. Es decir, por muy mesurado, por muy matizado que yo lo diga, siempre va a haber una persona que se va a sentir ofendida porque estoy tratando con su susceptibilidad religiosa. Y a ver, por ejemplo, cuando yo me convertí, la primera persona con la que yo viví esto fue con mi madre. A mi madre, a ver, por más cariño que yo le profesara, claro, en el momento que yo mencionaba Virgen de Guadalupe, mi madre se transformaba en un león. ¡Wow! ¿Por qué? Pues básicamente porque la Virgen de Guadalupe estaba adherida a su visión de la vida. Aunque yo le hablara en los términos más cariñosos, más pulcros, más santos, en el momento que yo decía Virgen de Guadalupe, ella se convertía literalmente, a ver, en un león, porque, vuelvo a repetir, no hay forma de lidiar con las emociones de otra persona, sobre todo cuando tiene adheridas o interiorizadas cuestiones tan elementales o importantes para él, ¿no? Como la religión. Ya dichos que dicen de religión y política no hables porque te vas a meter en pleitos. Sí, sí, ¿no? Y lo vemos. Cuando surgen las elecciones, los candidatos generan muchas pasiones, y la gente interioriza tanto, ¿no?, en la defensa de un candidato, que literalmente el candidato puede estar muy mal, pero él va a meter las manos al fuego por él porque es su candidato. Y sucede lo mismo con la religión. Cuando yo hablo, por ejemplo, del catolicismo, no falta la persona que me dice que soy un hereje, que soy un hijo del diablo, que soy un satánico, o bueno, me han dicho de todo, ¿no? Sí. Que me voy a ir al infierno, que yo aborrezco a María, que cuando esté en el cielo María me va a dar me va a recibir y me va a decir, ¿qué hiciste, hijo de perdición? Que soy el anticristo. Al principio uno piensa, que lo he pensado, bueno, caramba, ¿realmente será así? O sea, ¿realmente mi motivación será el odio? Pero después, soy psicólogo, lo vuelvo a repetir, me doy cuenta que al ser nosotros una unidad psicosomática es muy difícil que quitemos las emociones, ¿no? Claro. En medio de los diálogos, en medio de lo que estamos involucrados. Siempre están las emociones de en medio. Hay gente que tiene una capacidad para gestionar sus emociones mucho más madura y hay gente que no la tiene, ¿no? Así es. Hay gente que desde niño no le enseñaron a gestionar sus emociones y es que el clásico niño que hace un berrinche cuando las cosas no le salen bien. Y esto lo vamos traspolando a la edad adulta. Y si lo traspolas a la religión, y si lo traspolas a la política, y si lo traspolas a la vida doméstica, en todos lados, ¿no? El chantaje, la crítica, la venganza, etcétera. En la religión es diferente, ¿no? Y tienes que lidiar con eso. Entonces sí, estoy acostumbrado a que la gente me diga, ¿no? Sobre todo el católico que me diga que yo no muestro a Dios, que yo aborrezco a las personas. Y la verdad es que no es cierto, no me condiciona nada de eso. Yo tengo mi vida normal, ¿no? O sea, yo ahorita dejo de hacer esto y yo me pongo a hacer mis cosas. O sea, no estoy condicionado a ese grado de, híjole, ¿qué irán a decir las personas? No, la realidad es que no. O sea, vuelvo a repetir, esa faceta, creo, es muy infantil, ¿no? Y gracias a Dios, tengo 35 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Esa faceta para mí está superada, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. O sea, puede decir que tiene cuero de chancho, como decimos acá en sí, Chile. Claro, no, sí. Tengo el cuero grueso, sí, así es. Sí, ahora las críticas resbalan nada más. ¿Y su esposa cómo lo ve? ¿Cómo ve esto? Porque me imagino que ella también ve las redes sociales. Entonces, no sé, debo pensar de que cuando ven que me están atacando a mi esposo, tremendo. Querrá a lo mejor en algún momento poder, ¿verdad?, escribir algo para defenderlo.
A ver, la realidad es que yo nunca he querido involucrar a mi esposa en nada de esta situación porque yo sé que las redes sociales son un escaparate que refleja todos los males del hombre y también todos los bienes, ¿no? Desde el narcisismo, egolatría, vanagloria, todo, pero también refleja cosas muy buenas, la bondad, el amor, la misericordia, la camaradería. Yo nunca he querido involucrar a mi esposa porque mi esposa es mujer, ¿no? Y las mujeres, a ver, mi esposa puede llegar a ser muy susceptible y se lo puede tomar muy personal. Entonces, como ella no está involucrada en el asunto de la apologética, quizá vea algún comentario de forma muy personal y la lastime o lo interiorice y lo ande masticando en el día. Entonces, lo que hacemos es que ella no se involucre en esto. O sea, yo no la dejo que se involucre. E incluso a alguien le puede parecer raro, pero nosotros no estamos agregados en redes sociales. Y yo no la tengo a ella de amiga, ni ella me tiene de mi amigo, porque hay gente, y ya me ha tocado a mí, me tocó en alguna ocasión, estaba yo en YouTube y estaba checando YouTube y estaba un católico en mis redes, o sea, estaba inspeccionando mis redes, burlándose de mis cosas, y yo dije, bueno, ahí está la evidencia de que no toda la gente tiene la madurez para tratar con eso. Entonces, si la gente sabe quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, qué hago, van a usar este tipo de cosas para burlarse, para criticar, para atacar, y mi esposa no tiene la culpa, ¿no? De la apologética que yo hago, ni de lo que yo... Es decir, ella tiene su vida, ella es mamá, ella tiene un trabajo, obligaciones, como para todavía sumarle el que esté cargando con malos comentarios malintencionados de gente inmadura, ¿no? Entonces, no, ni siquiera nos seguimos en las redes sociales, ¿no? Ese es un punto y aparte totalmente. Es bueno por ese lado, de cómo usted cuida, la parte familiar, obviamente, la parte matrimonial. Mire, una de las entrevistas en las cuales yo vi, no sé si entendí bien, porque de repente también soy un poco dispersa, y usted comentó que la literatura evangélica es un poco superflua, fue la palabra, y en lo que se centra esta literatura no es llamativa. ¿Sigue pensando lo mismo, hermano? ¿Sí? ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, a ver, cuando nosotros vamos a las librerías evangélicas el día de hoy, de hace unos 10 años hacia acá, la literatura evangélica se ha vuelto muy parca, ¿no? Muy superflua, en el sentido de que ha quedado totalmente sometida a lo que se llama, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad o al positivismo evangélico. Y, por ejemplo, encontrar literatura que sea, que robustezca la vida teológica del creyente es muy difícil. Por ejemplo, la mayoría de las casas editoras no traducen las obras de esa robustez teológica porque no se venden. Esa es la realidad. Y lo digo personalmente porque tengo un amigo que trabaja en una librería cristiana que le invirtió mucho dinero y él lo dice personalmente. Mira, Edgar, yo una vez platicando con él ese tema. Mira, Edgar, si yo empiezo a traer todo ese tipo de obras aquí a la librería, me quedo sin comer porque los cristianos no compran eso. ¿Qué compran los cristianos? Pues compran a Benijín, compran a Cash Luna, compran a Guillermo Maldonado, compran el Evangelio. Entonces, si yo quiero realmente ver esto como un negocio, porque al final de cuentas es lucro, no vendes un libro, recibes una remuneración, de eso vives, necesito vender. Es capitalismo 1.0, si no vendo tengo que cerrar. Y el capitalismo funciona así, ¿no? Oferta y demanda. ¿Qué quiere la gente? Y yo se lo ofrezco. Pues quieren estos libros, yo traigo estos libros. Y la mayoría de las librerías están en ese declive, ¿no? Creo que ha sido hasta hace muy poco que editoriales, por ejemplo, como CLIE, han empezado a traducir obras de robustez teológica muy buenas, pero que con un desfase de 2, 3, 4, hasta 5 años a veces, ¿no? Porque aquí no se venden. Y a eso hay que sumarle también, por ejemplo, que en Latinoamérica el deseo de lectura o el hábito de lectura no está desarrollado. La gente lee un libro al año, 2 libros al año, ¿no? Y estoy hablando de promedio en general, o sea, esto está bien establecido socialmente. Entonces la gente no lee. Y ya pedirles que lea la Biblia es mucho. Entonces pedirles que lean obras de una robustez teológica, pues es mucho más. Y eso es así, lamentablemente, hermana. Y yo, por lo menos, en lo que tengo de vida, ¿no? Y como cristiano, no debo decirlo, no me ha tocado ver un cambio fuerte en ese sentido, ¿no? Y lo digo porque tengo amigos que tienen librerías cristianas. Claro. Pero, o sea, eso significa que para usted sí hay algún autor que puede llamar su atención. O sea, de hecho que sí lo hay. Algún autor cristiano, ¿verdad?, con sus escritos que puede llamar su atención en cuanto a la literatura que tiene. Sí puede ser. Sí, por supuesto. ¿Podría nombrarnos algunos, hermano? Sí, puedo nombrarle, por ejemplo, a 3, ¿no? Le nombraría, por ejemplo, a Alistair McGrath. Ya. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, que si voy a todas las librerías cristianas de aquí en mi ciudad, no hay un solo libro de Alistair McGrath en los estantes. Podría nombrarle a Norman Geisler. Estoy seguro de lo mismo, no va a haber un solo libro de Norman Geisler en los estantes de las librerías. Puedo nombrarle, por ejemplo, a Louis Berkhoff. Son autores que a mí me gustan, pero es muy difícil encontrar sus obras, ¿no?
o si llegas a encontrar un libro de ellos, pues lo encuentras ahí aislado, ¿no? En alguno, o tienes que mandarlo. Entonces no es común, pero si tú vas a una librería y encuentras todas las obras de Guillermo Maldonado, todos los libros de Cachú, a eso me refiero, ¿no? No es como que estoy en contra de la erudición evangélica, sino que es muy difícil realmente. Por ejemplo, yo hace unos días estaba preparando unos escritos para hablar del purgatorio. A ver, es complicadísimo. Vas a una librería, no es un lugar de referencia ni donde puedas consultar fuentes porque no existen. Claro. Bendito sea Dios, el Internet le ha abierto la puerta y el panorama muy amplio a los creyentes, pero las librerías cristianas están muy desfasadas en cuanto a ello, ¿no? Para los cristianos que realmente quieren material de alto nivel teológico. Nos saludan desde acá, desde Chile, también nuestra hermana Natalie Ortega. Ella nos dice: bendiciones, hermanos, un saludo desde Rancagua, de Chile. Así que el Señor también bendiga a nuestra hermana. Claro. Claro que sí. Para nuestros hermanos chilenos que también están acá haciéndose mención, escuchando la radio. Hermano, bueno, hay otra pregunta más. Esta vivencia que usted tuvo ha fundamentado, bueno, usted nos explicaba un poquitito, pero nos gustaría que nos dijera aún más su vida espiritual, de cómo ve el cristianismo hoy a cómo lo veía antes. De hecho, usted ya lo dijo que sí, pero ¿pudiese ahondar un poquitito más acerca de esto? Sí, por supuesto. A ver, hay como ciertas etapas en la vida psicológicamente en las que el hombre va creciendo, va adoptando posturas diferentes, ¿no? Esto se estudia en la psicología evolutiva, en la psicología humanista. Cuando uno es niño, Pablo mismo lo dice, piensa como niño. Cuando yo era niño pensaba como niño. Y uno va creciendo, no se espera, por ejemplo, que la persona adulta interiorice ideas, se vuelva más reflexivo, valore, por ejemplo, más a la familia, a los nietos, ya no a la casa, a las posesiones. Y suele suceder lo mismo en la vida espiritual, ¿no? En la vida espiritual también hay un crecimiento que se va dando de forma paulatina, progresiva, en la que uno va aprendiendo a asimilar sobre todo la filiación que tiene uno con Dios a través de Jesucristo. Todo lo que tenga que ver con el cristianismo está relacionado a cómo entendemos a Dios y cómo nos relacionamos con Él por medio de lo que Jesucristo ha logrado. Cuando uno es niño en la fe, pues obviamente a uno estas cosas no le preocupan mucho, ¿no? A uno le preocupan otras cosas, quiere las bendiciones de Dios, quiere, pues no sé, estos sueños que uno tiene personales, quiere ir a las naciones, quiere predicar sin tener llamado, cosas así. ¿Sí? Cuando uno va creciendo espiritualmente, uno se va dando cuenta, y creo que yo lo viví, de que lo más importante para el creyente es básicamente conocer a Dios como Padre y a Jesucristo como su Hijo. Pero no lo digo en un sentido teológico, no en un sentido dogmático, porque eso es fácil, ¿no? En un sentido teológico puedo recitarle el credo aquí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿no? Y creo en su Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. No, yo en un sentido experiencial, en un sentido vivencial, creo que cuando uno logra tomar conciencia realmente de quién es Dios y logra vivirlo, ¿no? Someterse a su voluntad, crecer, ver a Jesucristo literalmente como el Hijo de Dios y tener esta afiliación con Dios y con el Hijo y con el Espíritu Santo, creo que esta es una evidencia de que uno ha madurado. A mí me sucedió por lo menos en tres momentos específicos de mi vida. El primero de ellos fue cuando nació mi niña, y yo lo he comentado en otras ocasiones porque yo no tuve padre. Y yo creo que la gente que tiene padre no va a entender lo que voy a decir, pero la gente que no lo tuvo creo que me va a entender. Como yo no tuve padre, yo no tuve un nexo con una figura paterna. Claro. Cuando yo voy a la Biblia, a mí Dios se me presenta como un padre, pero yo no sé qué es un padre. Yo no tengo una relación con un padre, no sé ontológicamente, no sé relacionalmente qué es eso. Para mí hablarme de un padre es como hablarme de un unicornio, ¿no? Eso trae adherido problemas, no solo psicológicos, sino problemas domésticos. Es difícil saber cómo es la relación entre un hombre y una mujer porque yo no la vi en casa. Claro. Yo no sé qué es lo que un padre hace como padre, ¿no? Si es nada más estar en casa o dar el apellido, ¿qué es? Todas esas cosas a mí me crearon una controversia muy fuerte, porque cuando iba a la Biblia y me decían que Dios era mi padre, pues no había un vínculo ni psicológico ni cognitivo que pudiera yo relacionar, ¿no? Pues que es un padre, pues a ver, mi padre fue ausente. Si Dios es un padre, pues Dios está ausente. Hay una relación psicológica ahí que se da, un trauma que tiene que sanar. Entonces, obviamente, mi vida espiritual en ese ínter es una vida espiritual raquítica. Y cualquier niño, hermana, en sociedad que carezca de su papá, pues es un pajarillo con el ala rota. Sí. Va a tener problemas en la escuela, va a tener problemas para desenvolverse en la sociedad, va a faltarle confianza, su autoestima va a ser baja. ¿Por qué? Porque no hay una relación con una figura que le transfiera, ¿no? Todas esas virtudes, todos esos elementos que necesita para desenvolverse en sociedad. Espiritualmente es igual.
espiritualmente, una persona que no tiene un vínculo con Dios como Padre, pues sí puede levantar sus manos, cantar, pero al final de cuentas, vivencialmente no va a madurar, o va a madurar muy tarde. Y aquí tenemos las estadísticas, por ejemplo, de todos esos niños que nacen sin padre, terminan en las correccionales, terminan en las prisiones, ¿no? Y es una estadística real que se da en todas partes del mundo. La figura paterna no puede ser expiada, porque si la quitas, literalmente el niño y la niña son afectados tremendamente, ¿no? Son muy afectados. Ahora, la psicología, por ejemplo, de Bowley nos dice que el niño depende de su mamá, por ejemplo, hasta los 8 años. Tiene que crear un vínculo muy profundo con la madre hasta los 8 años. Pero después de los 8 años viene el vínculo con el papá. Sí, pero si no hay papá, entonces la única opción que tiene el niño es vincularse a mamá en la relación de padre, y ahí es otro problema, ¿no? Porque la mamá asume el rol de papá. Claro. Y aquí por eso en sociología se habla de la familia disfuncional, ¿no? Porque la función del padre no existe. Bueno, pues espiritualmente es exactamente lo mismo. Yo creo que lo vemos representado en el catolicismo, porque, a ver, aquí en México, el 30% de las familias son disfuncionales. Claro. Los papás son ausentes. Y hay una sobrerepresentación, por ejemplo, de la figura femenina en María, la Virgencita de Guadalupe, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, al hombre forjado por el campo, pero lo vemos totalmente abocado a María. Y la forma en que se refiere a María es la forma en que él transmite ese vínculo con su propia madre. La Virgencita, ¿no? El diminutivo, el vocablo cariñoso, la madrecita. ¿Por qué? Porque psicológicamente el vínculo que él debería haber tenido con su padre se lo transmitieron a través de la abuela, Bueno, me sucedió eso a mí, ¿no? Cuando mi niña nació, mi primera hija nació, eso cambió totalmente. Yeah. Porque mientras yo estaba en el hospital con la niña en brazos recién nacida, empecé a reflexionar sobre un pasaje de las Escrituras que decía: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a lo que se lo pidan? Y aquí, cuando yo penetré en ese texto, me di cuenta de algo. A ver, yo tenía a mi niña en los brazos y decía, bueno, es que este amor que yo siento por ella es indescriptible, es incondicional, no puedo interpretarlo, no sé qué sucede, pero yo soy malo y puedo amar de esta forma a mi niña. Mi naturaleza es pecaminosa y logro amar de esta forma, pero la naturaleza de Dios no es pecaminosa. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, dice la Biblia, ¿no? De manera que ahí se rompió un trauma, ¿no? El amor de Dios hacia mí es más grande, más impresionante. Pero ya no lo digo solamente teológicamente, dogmático. Había yo penetrado de forma experiencial al asunto del amor de Dios, ¿no? Como padre. Y ese fue la primera vez que dio un brinco espiritualmente en mi madurez, ¿no? Ya no dudo del rol de Dios como Padre, como nos lo presentó Jesucristo, ¿no? Creo que la segunda etapa viene siendo justamente esa etapa en la que yo voy pastoreando a la iglesia como joven, porque cuando uno es pastor, uno se da cuenta de algo. El pastorado es básicamente lidiar con las emociones y los problemas espirituales de las personas. De manera que tienes que interactuar con la gente, con el individuo, con la carne abierta, con la herida. Y ahí yo me encontré con el ser humano tal como es, ¿no? Así como Cristo lo veía. O sea, con la compasión. Este es el ser humano tal cual. Mira, ellos pueden salir en Instagram con sus fotos y pintados y con su bolsa y presumiendo su carro, pero al final del día, cuando ellos llegan a su casa, ahí está la herida expuesta, ¿no? Ese es el ser humano. Y creo que el pastorado te enseña a ver al hombre así. Ese me dio a mí otra opinión muy fuerte, ¿no? Acerca de cuál es el rol que tenemos aquí como conciliadores de Dios ante el hombre y del hombre ante Dios. Y el tercero fue esa parte donde yo caí, ¿no? Porque ahí se me mostró justamente, se me confirmó la etapa de Dios como padre, de decir, a ver, la regaste. Y yo no tengo papá, hermana. Claro. Pero yo supongo, porque yo tengo hijos, que si mi hijo llega a cometer un error, o sea, yo no lo voy a condenar, le voy a palmear su espalda, o sea, claro. Está bien, ya, levántate, ¿no? Levántate y aprende de tu error, sé sabio en la vida, estas cosas pasan, la vida tiene esta aleatoriedad, a veces estás arriba, a veces estás abajo, todos los males tienen solución, levántate y vamos adelante. Entonces, ahora comprendo, en esa etapa es este Dios que te tiene en la mano, la regaste, acepta tu error, confiesa tu pecado, pecaste contra un Dios santo, pero levántate. Esas tres etapas creo que están narradas en el libro en ese sentido, y a mí personalmente yo las he vivido, ¿no? Y a ver, yo creo que todos los cristianos han vivido ciertas etapas que pueden decir, aquí hay un antes, aquí hay un después.
aquí hay un punto de inflexión en mi vida. Y aquí, hermana, lo interesante es que biológicamente el ser humano empieza a envejecer a los 70 años, 80 años y se muere, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y uno llega a entender que esa persona tiene 40 años, ya es madura, ¿no? Lo va asociando no como por inferencia, ¿no? Ya tiene canas, ya es una persona grande, sabia. La vida espiritual no es así. Una persona puede tener 80 años y ser un niño en la fe. Así es, sí, sí. O una persona puede tener 25 años y una persona muy madura. Entonces, esto tiene mucho que ver otra vez con la forma en que nosotros lidiamos con estas grandes verdades que se nos presentan, estas grandes bendiciones que Dios nos expresa y cómo las interiorizamos y las vivimos, ¿no? Entonces, la realidad es que se puede decir que yo lo digo, ¿no? Estoy joven todavía no llego a los 40 para empezar a salir de la juventud, pero se puede decir que estoy pasado por terracería, como decimos aquí en México, ¿no? He pasado muchas cosas desde mi infancia, claro, que gracias a Dios me han permitido como conocer a Dios de una forma muy, muy, muy linda. Qué bueno, hermano. Oiga, ¿cómo se nos ha pasado la hora? Y todavía yo tengo varias preguntas. Bueno, usted me dijo 1:20, así que nos quedan más o menos como 20 minutos para no quitarle obviamente su tiempo. Bueno, hablar un poquito también, yo sé que usted podría hablarlo mucho y de este tema a mí me gustó cómo lo lleva, al haber sido, ¿verdad?, pastor. Esto le da este corazón de pastor que no todo lo tiene, porque algunos tienen solamente el nombre, ¿verdad?, de ser pastor, pero la verdad de las cosas no conocen mucho a las ovejas. Y eso yo creo que ha traído mucha consecuencia dentro de la iglesia. Bueno, es un tema también que es muy bueno como para conversarlo, pero ya dejándolo un poquito atrás, quisiera que nos contara usted cómo nace este canal de este nombre que es muy simpático, Eso no dijo Can. ¿Por qué este nombre? Porque la verdad que sí, es muy simpático. ¿Y cómo nace este canal? A ver, yo tengo haciendo contenido en las redes sociales de hace muchos años. Ya nosotros empezamos un grupo de amigos aquí en un canal que se llamaba Open Your Eyes, es decir, como abre tus ojos. Y el canal tenía por fin hacer crítica, ¿no?, a la ideología de género, a los movimientos LGBT. ¿Por qué? Porque aquí nuestros amigos, yo y mis amigos y yo, estamos viviendo muy fuerte el asunto del matrimonio homosexual aquí en la ciudad. Claro. Y yo creo que está viviendo en todas partes del mundo, y aquí nos empezó a golpear a nosotros, ¿no? Entonces empezaron a haber marchas, y dijimos, vamos a poner nuestro granito de arena como cristianos, pero también como jóvenes que vivimos en esta ciudad y que nos afecta, ¿no? Y empezamos un programa que se llama Open Your Eyes. Ese programa se hizo muy viral, los videos que hicimos se hicieron muy virales, viajamos por el país, dimos conferencias, etcétera. Pero pues cada uno tiene sus obligaciones, nos casamos y cada uno siguió su camino. En WhatsApp, otro grupo de amigos nos gustaba mucho hablar, por ejemplo, de filosofía. Kant es un filósofo, Immanuel Kant, ¿no?, de la Ilustración. Y un día estábamos hablando de filosofía y entre amigos uno de ellos dijo, eso no dijo Kant, está citándolo mal, ¿no? O sea, está citando mal a Kant. Y otro decía, no, sí lo dijo, yo tengo las pruebas, ¿no? Y otro decía, no, eso no lo dijo. Entonces fue como un chiste interno, porque ya cada vez que hablábamos, si alguien decía algo de Platón, por ejemplo, decía, no, eso no lo dijo Platón. Claro. Y al principio hicimos un programa, un podcast, porque empezó todo el refuego de los podcasts. Vamos a hacer un podcast, ¿y cómo le ponemos de nombre? Vamos a ponerle Eso no dijo Kant, ¿no? Como referencia a ese chiste interno de WhatsApp. Y la realidad es que todavía existe mi canal en Spotify, se llama Eso no dijo Kant, donde abordaba yo temas de índole social, psicológico, filosófico. Pero en ese entonces se da la conversión al catolicismo de un influencer evangélico, Santiago Alarcón, se da la conversión al catolicismo. Y pues todos nos sentimos muy afectados de dar respuestas, y ahí mi canal, Eso no dijo Kant, da un giro de 180 grados a la apologética contra el catolicismo, pero se le queda el nombre, ¿no? Entonces ya no se lo quise quitar porque la gente ya lo asociaba así, entonces nada más le puse Edgar Pacheco, Eso no dijo Kant. Así nació el nombrecito de Eso no dijo Kant, ¿no? No, sí, es muy simpático el nombre. Bueno, ¿se acuerda que yo le dije que yo había indagado, verdad? Que tratamos de hacer el trabajo de chusmear un poco dentro de sus redes sociales, lo que es el mismo canal. Y yo ahí me encontré con una grata sorpresa. También lo evidencié en la presentación, de que usted es músico y también es autor, ¿verdad? De algunas canciones que vendrían siendo. Pero también sé que usted estuvo y grabó con Los Herederos.
bueno, que usted canta, Sí. que usted canta, eso fue lo que a mí me sorprendió, porque aparte que tiene una hermosa voz, hermano, usted hace hablar la guitarra, así como dicen acá los chilenos, no, este hombre hace hablar la guitarra, porque la verdad que toca muy bien la guitarra. ¿Usted cuánto tiempo estuvo con los Herederos o todavía sigue con ellos? ¿O puede contarnos? Bueno, la verdad es que ese se puede decir que es un hobby, ¿no? O sea, ese es un hobby que a mí me inculcó mi cuñada cuando yo era chiquillo. ¿Ya? Ella tocaba la guitarra en las fogatas aquí cuando se reunía la familia y cantaba, y a mí me gustaba, y ella me enseñó a tocar la guitarra, ¿no? Le debo mucho a mi cuñada que me enseñó a tocar la guitarra, y de ahí yo aprendí a tocar varios instrumentos y me enseñó a cantar también. Y es un hobby, siempre ha sido como un hobby, ¿no? Nunca lo he desarrollado de forma profesional y tampoco tengo estudios, nada más. Es un hobby, aprendí y pues tengo esta gracia, ¿no? Que he puesto también al servicio de la iglesia. Y sí, tengo varias canciones grabadas, tengo varias colaboraciones, pero al final de cuentas siempre lo veo como algo, un hobby, ¿no? Claro. Los Herederos, esa parte de los Herederos es una parte muy interesante para mí, porque cuando yo dejé la música, ¿no? Que estaba tocando los narcotraficantes, todo esto, ¿sí? yo me quedé sin trabajo, esa es la realidad, ¿no? Me quedé sin solvencia económica. Y fue una etapa muy dura. Yo ya había aceptado nuevamente regresar al cristianismo y no sabía qué hacer. Ya no era pastor, no era fácil conseguir un trabajo de la noche a la mañana y me había quedado sin trabajo. Y entonces un buen amigo, mientras yo estaba sentado un día aquí en el sillón, me marcó y me dijo: Edgar, ¿todavía tocas la guitarra? Dije, pues sí la toco. ¿Y te gustaría estar en un grupo? Me dijo, Los Herederos, que a ver, es muy famoso aquí en México el grupo. Ya. Sí, es muy famoso, es la realidad. De los grupos cristianos que tocan ese estilo de música, yo creo que es de los principales. Pues para mí fue una grata sorpresa, le dije, por supuesto, ¿no? Y ese fue como una tabla, ¿no? Que Dios usó como para involucrarme nuevamente en la iglesia, porque fue por medio de ese grupo que yo me volví a involucrar en la iglesia. Entonces ya mientras trabajaba en el grupo, que ya me daba una solvencia económica, empecé a hacer videos también de apologética. Y gracias a Dios volví nuevamente a involucrarme. Y ahorita estoy involucrado totalmente ya en la iglesia, ¿no? Ya sirviendo nuevamente. El grupo ya lo dejé porque me consumía mucho tiempo. A ver, viajan mucho a todas partes, fuera del país incluso, y yo no tenía la posibilidad de estar viajando siempre. Aparte de eso, es que para mí es un hobby la música. O sea, yo no pienso vivir de la música, no es lo mío, ¿no? Entonces simplemente ya quedamos en buenos términos y salí del grupo. Oiga, y cuénteme un poquitito cómo nacen estos éxitos que fueron, de verdad que fueron éxitos musicales como El Señor del Garrotazo y El Changarrito. Me da risa, ¿no? Porque realmente esas son como parodias, esa es la realidad, como parodias hechas cumbia de lo que se vive en el debate entre evangélicos y católicos, ¿no? Pero sí, El Señor del Garrotazo es básicamente porque mi madre, mi abuela, pues, nos llevaba cada año a visitar a un santo lejos de la ciudad que se llamaba el Señor de los Guerreros, ¿no? Aquí pues yo que en Latinoamérica en todas partes hay santos, ¿no? Pero ese era muy famoso porque la gente era un Cristo negro inmenso y la gente iba literalmente a pedirle milagros y todo. Íbamos cada año íbamos, y pues esas imágenes a mí se me quedaron muy desde chiquillo en la cabeza. Y yo recuerdo mucho que en la casa, o sea, ese tema era sagrado, ¿no? Es el Señor de los Guerreros. Y cuando se ve la apologética católica contra los católicos, resulta que a los católicos les parece igual. O sea, tú no puedes hablar del ídolo, tú no puedes hablar del santo, tú no puedes hablar de nada de eso porque se sienten muy ofendidos. Claro. Entonces, ese canto, El Señor del Garrotazo, es mi experiencia, ¿no? O sea, es como yo estuve tan involucrado en esa vida del ídolo, de la manda, de la procesión, hasta que Cristo llegó a mi vida, o sea, hasta que Cristo llegó a la casa, porque mi mamá también es cristiana, es evangélica, ¿no? Toda mi familia actualmente la mayoría es evangélica. Entonces, la canción es como un testimonio. Y el changarrito, cuando yo empecé la apologética contra los católicos, me di cuenta de que una de las formas en que nos criticaban era presumiendo ellos sus grandes catedrales, ¿no? Claro. Y volteándonos a ver a nosotros como el Chavo del Ocho, Kiko volteando a ver al Chavo del Ocho y presumiéndole sus juguetes, diciendo, pues es que ustedes se congregan en una bodega, ¿no? En un changarro, en un garage, y esta es la evidencia de que ustedes no tienen la verdad, miren nuestras catedrales. Entonces yo tomé esa crítica y le hice una canción, ¿no? O sea, estamos orgullosos porque en esos changarritos, en esas bodegas, mucha gente ha sido libre.
Así es. No va a faltar la esposa que diga: mi esposo en un changarrito de esos dejó el alcoholismo, no dejó el alcohol. Sí, Mi madre, que era una mal hablada, ahí cambió, Dios la transformó. Mi esposo fue sanado, mi hijo fue transformado. Entonces no es en sí el lugar, sino lo que sucede dentro del lugar, ¿no? Y así nace el changarrito, y aparte de eso es que pues esa es la evidencia de que está sostenido por el poder del Espíritu Santo, y creo que todos los evangélicos vamos a poder presumirlo, ¿no? Y decir si es verdad. A ver, yo recuerdo cuando fui a la iglesia pentecostal y ahí el Señor habló conmigo, ¿no? Sí. O recuerdo aquella tarde de oración cuando estaba con los hermanos orando y Dios trató con mi corazón y dio un cambio a mi vida. O sea, esas cosas no las van a poder cambiar jamás, ¿no? Sea una bodeguita, sea un changarrito, y así es la canción. Sí. Bien interesante entonces estas canciones. Su canal está enfocado, hermano, a, bueno, obviamente a la divulgación de enseñanzas, ¿verdad? Debates y también, como bien decía usted, confrontar la doctrina que vendría siendo romanista. Algunos dicen que usted es un poco duro, que usted cuando confronta, ¿verdad? Es muy duro. Como decimos acá los chilenos, usted da palo. Es así. Y yo he visto que también ha sido un poco difícil para aquellos que quieren defender de verdad su posición, su forma de ver la doctrina, en este caso, bueno, los católicos, y para ellos es muy difícil noquearlo, como dicen ustedes. No pueden llegar a noquearlo. Incluso nosotros lo hemos hablado con algunos hermanos, y también en estos hermanos está el pastor Winston. También hemos conversado con él, donde hemos visto, bueno, yo le decía, usted tiene una firmeza, hay en cada una de sus afirmaciones, de cómo habla, hay una firmeza que, entonces esto hace en cierta manera titubear al oponente. ¿Ya? Y también, bueno, en cierta manera también ponerse nervioso. Por lo tanto, va a ser muy difícil tratar de querer derribarlo de alguna manera, ni por más argumento que pueda tener, porque el argumento que tiene usted es se ve como tan firme, ¿se da cuenta? Que para ellos de verdad los hace poner en ese sentido nerviosos, muy nerviosos. Entonces, ¿cómo nace en usted? Porque también usted ya nos comentó esto, pero ¿cómo nace esta idea de poder hacer apologética y a favor del protestantismo, ¿verdad? Frente a toda esta doctrina. ¿Cómo nace todo esto en usted? Mire, hermana, Napoleón tenía una frase y decía: hay solo dos emociones que hacen que se muevan mis soldados, ¿no? El miedo a la muerte o el deseo de la riqueza. Si no existen las emociones, mis soldados no se mueven. Y es básicamente, en psicología, exactamente lo mismo, ¿no? Creo que cuando nosotros leemos, por ejemplo, los evangelios, nosotros vemos que Pablo no tiene la intención de quedar bien con nadie, ¿no? Es decir, incluso en ocasiones rechaza su reputación por llevar el evangelio. En algunos momentos, literalmente dice que lo tiene todo por perdido, ¿no? Hablando de su reputación, por ganar todo por Cristo. Y sí, lo vemos, ¿no? Cuando él habla, a los judíos les parece una locura, a los griegos les parece un tropezadero, pero él sigue anunciando el evangelio. Cuando yo empecé a hacer apologética, yo tenía claro algo, ¿no? Si yo intento quedar bien con toda la gente, yo no puedo hacer apologética. Yo no puedo tratar de quedar bien con todos, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Claro. Entonces yo no puedo estar complaciendo a cada persona individualmente y que emocionalmente no sé cómo está ni cómo gestionan sus emociones, porque si trato de hacerlo, primero voy a ser un hipócrita, ¿no? Porque yo no soy así, esa es la realidad, ¿no? Y tengo mi personalidad, y creo que todos tenemos nuestra personalidad y la libertad del desarrollo de nuestra personalidad. Y en segundo, yo no veo eso en la Biblia, ¿no? O sea, en la Biblia yo no veo ese interés de caerle bien a todo mundo. Veo el interés de predicar el evangelio. Entonces, cuando yo hago apologética, yo trato de sacudir las emociones de la persona. Trato que se quede afectado emocionalmente, ¿no? Que se enoje, no importa. Porque incluso enojándose, hay un movimiento en su voluntad, en su alma, que va a traer consecuencias. Sí, él puede odiarme, pero también puede convertirse. Sí. Entonces yo estoy tirando a ganar, no estoy tirando a, quiero caerle bien a esta persona. No, mi interés no es ese, no. Al final de cuentas, quizás muchas de esas personas yo nunca las voy a ver en la vida. Mi interés es que si los tengo 2 minutos, 3 minutos, es afectarlos emocionalmente. Porque, a ver, hay 2 maneras por las cuales Dios trata con el hombre. Dios nos ha dado la razón, que es el órgano por el cual nosotros degustamos la verdad, pero también nos ha dado las emociones, que es el segundo órgano por el cual nosotros degustamos la verdad. Entonces, muchas veces a la gente no le entran las palabras, pero emocionalmente quedan tocados, ¿no? Claro. Por ejemplo, mucha gente puede estar, no sé, totalmente desconectado de la teología, pero escucha un testimonio y lo afecta emocionalmente. Y de repente dicen, oye, yo también quiero seguir a Cristo, ¿no?
aunque él no sepa qué es la Trinidad, no sepa qué es la hipóstasis. ¿Por qué? Porque emocionalmente le gustó la verdad. Cuando yo debato, cuando yo tengo a alguien así, o cuando estoy haciendo un programa, yo quiero afectar a las personas. O sea, no quiero hacerles daño, quiero afectarlas emocionalmente. Muchas personas terminan sanadas, ¿no? Porque emocionalmente liberan cargas que tenían a través de la palabra. Otras personas, a causa de la dureza de su corazón, terminan muy ofendidas. Entonces, todas estas críticas que a mí me llegan, muchas veces son personas que están ofendidas. ¿Por qué? Porque tocas una susceptibilidad religiosa. Es decir, ellos son de los que hacen procesiones, son de los que van y se ponen agua bendita en la cara y le rezan al santo. Y cuando yo empiezo a hablar de eso, se convierten en leones. Pero eso a mí no me, o sea, eso en realidad a mí no me interesa mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los seres humanos tendremos que dar cuentas a Dios. Claro. Y en la medida que nosotros nos dejamos doblegar ante Dios, ante la verdad, en esa medida Dios nos transforma. Entonces me ha tocado, por ejemplo, le voy a dar un testimonio. Hay un muchachito que si está escuchando esto, le va a mandar un gran saludo a mi querido Richard PG. Richard PG era un jovencito católico que servía en la Iglesia Católica. Él servía en la Iglesia Católica literalmente como apologista, le gestionaba las redes sociales a los sacerdotes y todo. Y entonces un día llega a mi canal. Él llega a mi canal buscando argumentos para debatir la Asunción de María. Pero yo abro mi canal, cuando yo empiezo a abrir mi canal, yo siempre hablo con una canción. Sí. Y entonces yo abrí ese día con El Señor del Garrotazo. Y él después cuenta en su testimonio lo siguiente, dice, no sabes la verdad, dice, cuánto te aborrecí por esa canción. Wow. Y ahí está justamente lo que yo acabo de decir. Claro. Pero Richard PG hoy es cristiano, se convirtió, es bautista. Y hoy cuando hablo con él, digo, Richard, ¿qué piensas ahora de aquella vez que tú sentías ese odio, esa animadversión hacia mí? Dice, no, es que estabas tocando una fibra muy sensible. Claro que sí. Pero al final de cuentas, la verdad me venció. Entonces, ese es mi interés, ¿no? Mi interés no es quedar bien con la persona, mi interés es que la verdad triunfe. Y la verdad a veces duele, hermana. Sí, entonces, él escuchaba la canción y yo le decía, Richard, la canción es mi testimonio. La canción está pensada en ti. Claro. La canción es mi testimonio. Cómo Dios me libró a mí de la idolatría. Y si tú dejas que Dios te libre, Dios puede hacer lo mismo contigo, ¿no? Y sí, ahorita él está viviendo ese proceso, que su familia, ¿no? Le reclama porque dejó los ídolos y todo. Ahí está, ¿no? Un momento de dolor, después viene el momento de gracia. Claro, claro que sí. Hermano, mañana usted va a estar en la Masterclass Apologética contra el Catolicismo. Así que hagamos, por favor, un poquitito de publicidad. El hermano Dani Padilla también. Bueno, nosotros también estamos haciendo esa publicidad durante todos los programas. Hemos hablado acerca de Masterclass. Y ahora que le tenemos a usted, que es el profe, obviamente, por favor, hágalo. Por supuesto, incluso si alguien quiere estar en la Masterclass el día de mañana, ¿qué le parece? Regalamos cinco suscripciones para que entren mañana, que le escriban a usted, hermana. Wow, sí. 5 personas que quieran estar mañana, que le escriban y que puedan entrar gratis a la clase de mi parte. Muy bien. Hermano, se pasó. De verdad que sí. Voy a dar entonces en esta hora el número de teléfono, nuestro número en esta hora, para que entonces así se esté comunicando junto a este número. La mensajería instantánea de Radio Entre Cristianos es más 56 9 66 40 86 55, más 56 9 66 40 86 55. Si es que no me he equivocado, ese es el número. Pero ahora entonces hacemos un poquito de publicidad para que también... Sí, a ver, aprovechando, antes de irme, que también le mando un gran saludo a mi hermano Dani, que ha tenido Ay, se me fue el sonido, perdóneme. ¿Me escucha, hermana? Sí, yo lo escucho bien. Sí, ahí está, listo. No sé qué estará pasando con el micrófono. Bueno, le mando un abrazo a mi hermano Dani, que me invitó, tuvo esa gentileza de invitarme a dar la masterclass. A ver, la apologética es una rama de la teología que se encarga justamente de dar defensa de la fe. Y la apologética no es exclusivamente contra el catolicismo. O sea, la apologética evangélica puede dar defensa a los testigos de Jehová, a los unicitarios, a los islámicos, a los judíos, pero ciertamente también le damos respuesta a las objeciones del catolicismo, porque de ahí nace la Reforma Protestante, ¿no? Las objeciones hacia la Iglesia Católica Romana. Entonces, este seminario de 2 masterclass que estamos dando va a abordar 4 clases, va a abordar 4 cosas. La abordamos la vez pasada en la clase, el tema del papado, junto con el tema de la
de las pretensiones de la salvación que Roma tiene. Y en la segunda clase vamos a abordar la mariología y la justificación por la fe, que son centrales en el debate entre evangélicos y católicos. Entonces, están invitados, pueden ponerse en contacto con la hermana, con el hermano Cristian Padilla, que es el que está organizando el seminario. Si bien la apologética contra el catolicismo no es el todo de la teología, es una parte muy, muy pequeña, pero sí acrecienta muchísimo el deseo de seguir conociendo mucha más teología y sobre todo le da un panorama mucho más amplio de qué es la reforma protestante, qué creemos los protestantes, qué creemos los evangélicos, a diferencia del catolicismo romano. Muy bien. Entonces ya pasamos este aviso que le hemos dicho a nuestro hermano Dani que lo íbamos a hacer en cada uno de nuestros programas. Estamos dando esa difusión igual del seminario de nuestro hermano Dani Padilla. Usted lo busca en Instagram, Dani Padilla 93, y allí puede también hablar con él de todos los detalles. Hermano, yo sé que ya le he robado mucho tiempo. Mire, nos quedan muchas preguntas, pero esta ya es como de término, pudiese decir, porque de verdad que había harto. Llegaron varias preguntas igual, pero mire, quiero hacer una preguntación antes de hacer la otra pregunta. ¿Usted podría nuevamente estar junto a nosotros? ¿Tiene alguna posibilidad para el mes de marzo poder estar junto a nosotros? Claro, hermana, si usted, nos podemos poner en contacto nuevamente en WhatsApp y checamos. Y sí, para mí sería un gusto estar nuevamente con ustedes, sin ningún problema. Ahí ya no hablaríamos de Edgar Pacheco, ahí ya, ¿verdad?, le sacaríamos el jugo directamente de algún tema en particular. Claro. Ya, mire, y esto quería como para concluir, porque yo sé que usted me dijo 1:20 y ya tenemos las 9:25, ya van a ser las 9:30 acá, ya más o menos como 1 hora y media, ¿verdad? Llevamos. Sí. Bueno, usted tuvo como entrevistado a un ex apologista católico, ¿verdad?, en su canal, pero también hay una entrevista que yo estuve viendo, me gustó mucho, fue buenísima, que fue un ex sacerdote católico, que es el que, bueno, era ex sacerdote, Alberto Atié. Como vuelvo a reiterar, fue una muy buena entrevista que se dio. ¿Cómo se dio ese hallazgo, hermano? ¿Y qué reacción produjo en su audiencia cuando sale todo esto? Claro, han estado dos ex sacerdotes conmigo. El hermano Miguel Ramírez, de la Orden Sacerdotal de Trento, que dejó el catolicismo siendo sacerdote, que es aquí de la ciudad de Chihuahua, es compatriota. Y también Alberto Atié es sacerdote, pero él sí está en otro nivel, ¿no? O sea, él literalmente lidera un movimiento de los derechos humanos contra el problema de la pederastía dentro del clero católico, que es un problema seriosísimo. Sí. Aquí en México hubo un problema muy serio que se descubrió con el padre Maciel, de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes pues más grandes que ha tenido la Iglesia Católica dentro de la gestión de Juan Pablo II, y resulta que esa era una orden que estaba promoviendo mucho la pederastía. Alberto Atié en ese momento denunció la pederastía ante el Vaticano, ante la Procuraduría General de la República, ante la justicia, y literalmente se le vino una ola de persecuciones. Sí. Y actualmente se dedica él a eso, ¿no? Él ha recibido varios premios a nivel internacional por defender los derechos de los niños, pero sobre todo enfocado a exponer la pederastía dentro del clero católico. Es un tema sumamente sensible, nosotros lo hemos abordado en el canal, lo abordé también en una radio de Perú. Es un tema muy sensible, que se sigue dando a nivel mundial en todas partes, y a los católicos no les gusta que lo toquemos, no les gusta que lo hablemos, y me han llovido críticas, pero a más no poder, ¿no? Es decir, mis redes sociales se han inundado de ataques cada vez que toco ese tema, porque para los católicos ese tema es como el elefante rosa dentro de la sala. Sí, o sea, es un problema grandísimo, pero que no quieren tocarlo. Entonces, estuvo con nosotros el sacerdote Atié, que es buen amigo, o sea, tengo muy buen contacto con él, es buen amigo, y lo conocí por medio de un amigo en común que tengo de la ciudad, que se dedica a hacer documentales. Él lo conocía, me lo presentó, platicamos y todo, dije, me gustaría estar conmigo en un programa, y aceptó. El señor es muy afable, y él siempre está en los mayores noticieros, ¿no?, del mundo, o sea, es una persona muy conocida a nivel mundial. Y pues para mí fue un regalo, ¿no?, que estuviera en el changarrito ahí en el canalito chiquito. Sí. No, fue tremenda, una tremenda entrevista para los hermanos que quieran verla. Está en el canal, Eso No Dijo Can, y puede buscar también esta entrevista. Mire, esto ya sí que es lo último es de lo último. Mire, sabiendo, yo doy lectura de noticias también en otra radio amiga cristiana acá en Chile, y
tengo que buscar noticias, tengo que buscar algún tipo de noticias para poder darlas. Y estuve leyendo un artículo que encontré muy impactante, que fue una noticia sobre un informe que reveló que más de 600 víctimas de abuso sexual por sacerdotes católicos en Estados Unidos. Esto sucedió en la arquidiócesis de Baltimore, en el estado de Maryland. 150 sacerdotes, ¿verdad? Y también personas que trabajaban en este lugar abusaron sexualmente de más de 600 niños y ellos hicieron una estadística más o menos en los últimos 80 años, fue lo que relata este artículo. Yo no sé si usted sé que usted ha hablado esto en las redes porque también vi un video, pero no sé si usted leyó la declaración publicada en internet del arzobispo Lori, donde él afirma que los relatos de abusos son muy desgarradores y también muy estremecedores. ¿Qué opina usted de esto, hermano? El tema de la pederastía dentro del clero es un tema sumamente amplio de abordar por todas las aristas que tiene. Hermano Néstor y yo lo abordamos de un sentido psicológico asociado al celibato. El tema se puede abordar desde muchos puntos de vista. El problema principal, que el celibato vendría siendo una de ellas, por supuesto, por la distorsión psicosexual que tienen ciertos individuos con el clero, pero también es verdad que en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en el mundo, la figura del sacerdote es como un arquetipo de todo lo perfecto. Sí, el sacerdote es visto como el santo per se, ¿no? Así es. Entonces, en algunas sociedades, en algunos lugares, por ejemplo aquí en México, el sacerdote no solo es sacerdote, también es juez, es maestro. Entonces, el sacerdote ha venido como a representar una suerte de perfección, ¿no?, para la mente del católico. Entonces, eso lamentablemente contribuye al encubrimiento. ¿Por qué? Porque el sacerdote abusa del niño, pero es la palabra del sacerdote contra la de la familia, ¿no?, o contra la del niño. El peso de ese arquetipo que está construido en torno a ese hombre, que es tan natural como cualquier hombre, pesa demasiado sobre las familias y terminan ocultando. Ahora, otra cuestión muy importante en esto es que la gente piensa que no, pero la Iglesia Católica ha movido los engranajes del poder para perpetuar y para tapar los casos. No es como que la Iglesia no lo sepa. Y ese es el caso de Alberto Atié. En el momento de Alberto Atié hacer la denuncia de Maciel, que tiene cientos y cientos de casos, Juan Pablo II estaba enterado y Juan Pablo II lo protegió al pederasta, ¿no? De hecho, él murió impune, a pesar de que él tenía cargos en la justicia, él murió impune. Cuando se dio, por ejemplo, el caso de Boston, que lo descubrió un periódico muy famoso, el Boston Globe, en una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos, sucedió exactamente lo mismo. Bernard Law, que era el líder de la arquidiócesis, se fue al Vaticano y murió impune. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un problema serio, un anillo de pederastía que está promovido no solo por los altos cargos del clero católico, sino que está vinculado con cabecillas, por ejemplo, de las grandes empresas del mundo, los grandes oligarcas, y que lo vamos a terminar ligando, por ejemplo, con el caso de Epstein, con el caso de esos grandes pedófilos que dominan el mundo. Entonces, es un tema bien, bien delicado, y cuando alguien empieza a picar ahí el tema, termina desaparecido. Y aquí en México hubo, por ejemplo, una mujer que se llamó Lidia Cacho, que tiene un libro muy famoso que se llama Los demonios de Aledón. Ella descubrió todo el anillo de pederastía que había, por ejemplo, en la política aquí en México. Políticos, gobernadores involucrados en pederastía. Entonces, no es como que algo que no se sepa, es algo que se sabe, es algo en el que la Iglesia está bien involucrada, es un grupo muy fuerte, muy poderoso de la Iglesia Católica, que tiene mucha influencia en la Iglesia Católica y que literalmente son los demonios. Y no se les puede tocar, no se les puede hacer nada, porque ellos mismos mueven los engranajes del poder para encubrirse, para protegerse, incluso para desaparecer a la gente que les hace frente. No es un tema fácil de tratar, esa es la realidad. Sí, no, me imagino que sí. Bueno, es muy horrible todo esto que está sucediendo, sobre todo con nuestros niños, ¿verdad? Para nosotros que somos papás, bueno, yo ya tengo todos mis hijos grandes, pero los más pequeños hoy están sufriendo cosas tremendas, ¿verdad? Y bueno, como dije, teníamos muchas preguntas, pero nos vamos a dejar ya, los vamos a soltar para que tenga libertad, ¿verdad?, de hacer lo que tiene que seguir haciendo. Bueno, ha sido un gusto, hermano Edgar, de estar con usted, de poder conversar con usted. Sé que se puede conversar con usted muchos temas y eso es muy grato. Espero, ¿verdad?, que nos acepte nuevamente una invitación, pero ya para estar conversando estos temas que ustedes hablan con el hermano Néstor también. Claro.
el día de mañana, bueno, nos vamos a volver a encontrar porque vamos a estar ahí en el masterclass. El jueves pasado estuvimos y con la ayuda del Señor mañana también. Y el día viernes me parece mucho que también nos vamos a encontrar en el programa del Teólogo Responde, porque también recibí una invitación. Espero poder estar, la verdad de las cosas, me gustaría mucho, pero a veces, usted sabe, nos falta lo que sale de repente. Pero bueno, esperamos estar ese día también allí junto al hermano Néstor. Igual lo vamos a tener en marzo al hermano Néstor, vamos a hablar de un tema bien bueno también. Y hoy quisimos hacer esto, bajo los lentes de Entre Cristianos, con el hermano Edgar Pacheco, que nos dio esta entrevista en esta tarde, así que estamos muy gustosos. Si usted nos lleva a la última oración, para ya estarnos despidiendo de este changarrito, ¿verdad?, de Entre Cristianos, y usted nos puede llevar, por favor, en esta última oración. Claro, hermano, pues muchas gracias por la invitación. También le mando saludos a la audiencia que estuvo atenta a la transmisión, y pues ahí nos encuentran en las redes sociales. Y nuevamente le comento a la gente que si quiere estar en la masterclass, pues que se comuniquen con ustedes y vamos a tener cinco cortesías, ¿no?, si quieren estar ahí en la masterclass de mañana. Bien, oramos y le damos gracias a Dios por este día. Padre, te agradecemos. Muchas gracias por este día, el día declinado, Señor, el día culminado. Gracias por la familia, por el pan de cada día, por el hogar y la salud. Todas cosas, Padre, que no compramos con dinero. Bendice a la gente, Señor, que participa a través de estos medios y que por estos medios se escucha la palabra y también tiene comunión a través de lo que decimos, a través de lo que compartimos. Que este mensaje, este breve mensaje, Señor, pueda traer paz, gozo y también fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos despedimos de nuestro hermano Edgar. Muchas gracias por estar junto a Radio Entre Cristianos, el programa Entre Cristianos. Que Dios le bendiga y siga, ¿verdad?, ahí en su changarrito, pues, y que siga garroteando. Nos vamos a ir con una de esas canciones en esta hora, y ya me estoy despidiendo, hermano, de usted, para dejarlo ya en la libertad. A ver, déjeme ver, mire, que me llegaron el hermano Marco, ¿no? Si el hermano Marco está muy contento de que usted estuviera con nosotros, porque él es el que nos está hablando. Así que muchas bendiciones para usted, para su familia, para su esposa y sus hijos. Saludos también de Radio Entre Cristianos. Y bueno, ahí nos conectamos entonces para poder sacarle otra entrevista. Hasta luego, hermana. Sí, que estén muy bien todos. Ya. Muchas bendiciones. Chao, chao. Ahora vamos a escuchar y nos vamos a ir entonces con el changarrito, claro que sí. Nos vamos con esta canción de Mi Changarrito. Bueno, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o un restaurante, digamos, ¿no? A un restaurante fino. Claro. Entiendo. Claro. Entiendo. Allá en mi pueblo hay un lugar, techo de paja, paredes de cartón. Es muy humilde, no lo puedo negar. No tiene lujos, carece de valor. La gente dice que se caerá con una lluvia o tal vez un ventarrón. Se le compara con la catedral. Fuera de broma parece un bodegón. No descienden de Pedro, les falta la sotana. ¿Dónde están los vitrales? ¿Dónde está el incienso? No tienen monaguillo ni imágenes sagradas. En ese changarrito son hijos de Lutero. Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada. Les faltan sacramentos y la madre del Señor. No tienen purgatorio ni indulgencias plenarias. Les faltan los rosarios y también la extrema unción. Con estas y otras cosas se burlan en mi cara. Me llaman huerfanito, que a María no tengo yo. Dicen que vuelva a casa, me suban su Ferrari. Luego no me sorprenda si changarro se cayó. Pero no se cae, no se cae. No sostiene el Espíritu Santo, pues
que va la comunidad de Sonoy Cocán. De buena gana me gloriaré solo en el Cristo que es mi galardón y sin reparos aceptaré. En la iglesia de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba. Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban. No entendía lo que pasaba, porque tanto se alborotaban. Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba. 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo día del tizonazo, 8 de abril fiesta del aparecido, 9 de mayo señor del garrotazo. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí. Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador. Aquel famoso yeso todos veneraban. Deja ya tu la irreverencia, sé más fiel al mono de alambre. Mira niño tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre. Esta sencilla programa para todos Entre Cristianos, una conversación necesaria, en la voz de la hermana Jennifer Carola. Muchas gracias por su atención. Sigan en sintonía de nuestra emisora. Era un Dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas.